Bueno, continuamos acá, ahora que vimos todos los preliminares, la Carta de Monterrey y la polémica por el famoso arco triunfal o arco de la iglesia, vimos la Carta Atenagórica, la Carta de Sor Filotea, que manda el obispo de Puebla, y entonces llegamos a la instancia en que Sor Juana responde a la carta que el obispo de Puebla mandó con el nombre de Carta de Sor Filotea, y por eso ese texto se llama Respuesta a Sor Filotea, porque siguen usando este juego de máscaras. Ya sabe que le está escribiendo el obispo, pero sigue manejando el seudónimo, ¿no es cierto?, de Sor Filotea para hacer referencia a su interlocutor, y por momentos se mantiene en un nivel de igualdad, en esta especie de diálogo que es la correspondencia, y por momentos deja entrever que obviamente está hablando con una figura de autoridad. ¿Mm? Algunas cuestiones que son interesantes en este texto, que a pesar de los problemas que tuvo, luego fue publicado en el libro Fama y Obras Póstumas, que salió en Madrid eh, tras la muerte de Sor Juana. Em, Digo problemas que tuvo porque después de todo este lío con las cartas, Sor Juana fue sancionada por la Iglesia, en particular por el arzobispo Aguiar y Seijas, quien le hizo vender sus libros y sus instrumentos científicos para donar el dinero a los pobres. En algunos críticos dicen que no, que eso no ocurrió, que fue Sor Juana quien voluntariamente vendió todo para hacer caridad. Sin embargo, cuando muere el obispo, el arzobispo Aguiar y Seijas, que era la autoridad máxima bajo la cual estaba Sor Juana, ante la cual el obispo de Puebla no la podía defender, digamos, aunque la metió en el lío de alguna manera. Cuando muere Aguiar y Seijas, las monjas del convento de Sor Juana, entre ellas una sobrina de Sor Juana que se había criado en el convento con ella, acuden a lo que en esa época era el equivalente de la convocatoria de acreedores, que tenía otro nombre, el expolio se llamaba, pero era cuando alguien moría, iban todos los que consideraban que se les debía algo. Y las monjas del convento consideran que el obispo les debía una serie de joyas y de dinero que le habían sacado a Sor Juana para donarlo a los pobres. No pudieron recuperar nada porque Sor Juana lo entregó y efectivamente lo vendieron para limosna, para hacer caridad, pero el hecho de que las monjas reclamasen eso implica que no fue tan voluntaria la donación, ¿eh? Sino que Sor Juana se vio obligada a, y por un lado, a callar, porque casi deja de escribir, aunque cuando murió había unos versos que estaba escribiendo, esos versos que dicen en agradecimiento a las plumas de la Europa, porque le habían llegado un nuevo volumen de sus obras y ella agradece la publicación y demás, o sea que no es que se silenció totalmente, pero dejó de escribir y fue sancionada, porque si no, no hubieran entregado en esta forma tan poco voluntaria, según lo da a entender la conducta de sus herederas, digamos, que serían las hermanas del mismo convento, ha entregado sus bienes, por decirlo de alguna manera, eh, en forma perentoria o presionada al obispo. Así que fue un episodio muy duro que podría, y la cosa quedó ahí, bueno, y Sor Juana que en la Carta de Monterrey se había peleado con su confesor histórico, que era Antonio Núñez de Miranda, y había llamado a otro confesor, vuelve a llamar a Núñez de Miranda, eh, y bueno, y según los comentarios de Núñez de Miranda, se estaba poco más por convertir en una santa, pero no sabemos cuánto de eso era voluntario y cuánto fue una obligación o un castigo impuesto, ¿no es cierto? Por eso digo que, sin embargo, el texto fue publicado. Es decir, que tan herético no era, porque fue publicado y pasó todas las censuras
inquisitoriales, tanto la carta atenagórica como la respuesta a Sor Filotea. Nos concentramos ahora en la respuesta, que es el texto que nos interesaba a nosotros, donde vemos que, como ustedes pueden apreciar en el estudio que hace Beatriz Colombi, se siguen distintos géneros o tipologías discursivas. Por un lado es una autodefensa, una oratoria forense, una verdadera pieza oratoria, pero a la vez usando estas máscaras de que le habla a otra hermana, a otra religiosa, hay elementos casi de una carta familiar. Sor Juana habla de casera familiaridad. Sin embargo, si ustedes tienen el texto a mano, que sería útil y siguiendo esta explicación con el texto, pueden ver que está organizado en partes del discurso, que son las partes de las piezas oratorias. O sea, primero tenemos el exordio o introducción, el saludo y la captación de la benevolencia del receptor. Cuando Sor Juana le dice, muy ilustre señora, mi señora. ¿Por qué señora? Porque el obispo se hace pasar por monja. Entonces le escribe a Sor Filotea. No, no mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta. Y luego viene la idea de que no tiene cómo contestarle, que ha merecido un gran favor del obispo, que fue dar a las prensas mis borrones, haciendo referencia a la carta atenagórica que había salido publicada, que es una merced sin medida, que nunca su deseo o su esperanza la hubieran alcanzado, que quiere agradecer, y toda esa exhibición de la modestia, ¿qué soy yo? ¿De dónde a mí tanto favor? No soy más que una pobre monja, la más mínima criatura del mundo, la más indigna de ocupar vuestra atención. Estas frases que, por ejemplo, Octavio Paz usa en el título del libro, cuando se llama Sor Juana, yo la peor de todas, o Sor Juana o las trampas de la fe, pero usa la frase que después retoman en la película, yo la peor de todas, eran de uso común entre las monjas, ¿no es cierto? Como una autohumillación. Y fíjense que a continuación aparece el campo semántico de los castigos, los beneficios y la ingratitud, cuando dice que Dios corrige a otros con castigos y a mí me quiere reducir a fuerza de beneficios, y que ella no quiere ser ingrata con quien le hizo el beneficio de publicarla, etcétera, etcétera. Otra cosa que es interesante que noten en la estructura de la carta es las digresiones, es decir, hay un eje central, pero de pronto se van abriendo como párrafos o zonas donde entran incluso recuerdos del pasado o alguna explicación necesaria. Por ejemplo, toda la digresión en que Sor Juana explica por qué va a hablar, en el párrafo que dice, perdonad, señora mía, la digresión que me arrebató la fuerza de la verdad, y empieza a explicar por qué es importante no quedarse en silencio, o anunciando que se va a quedar en silencio, porque tiene que ver con esta orden de dejar de escribir y dejar de hacer pública su palabra, darle un sentido a ese silencio que sabe que va a seguir. Entonces acá los remito al texto de Ludmer, del saber, del decir, del no saber, ¿no? El saber y el silencio y el no decir o callar. Toda esta explicación del silencio también es estas notas de agradecimiento que tenemos en todo este principio, también va a ser usado por Sor Juana para invertir un poco el sentido de la carta, que no la culpen a ella, porque ella la escribió no para darla a la prensa, y fíjense que dice, ¿quién hizo imprimir la carta tan sin noticia mía? ¿Quién la intituló? ¿Quién la costeó? ¿Quién la honró tanto, siendo de todo indigna por sí por su autora? ¿Qué no hará? ¿Qué no perdonará? ¿Qué dejará de hacer y qué dejará de perdonar? Un poco diciendo, bueno, me retan, ¿no es cierto?, me amonestan, pero a ver, yo no escribí para publicar, ¿quién fue el que la publicó? Entonces la publica, pero la reta, publica la carta atenagórica y la reta con la carta de Sor Filotea, Y dice, digo que recibo en mi alma vuestra santísima amonestación de aplicar el estudio a libros sagrados, que aunque viene en traje de consejo, tendrá para mí sustancia de precepto. Como diciendo esto que viene disfrazado de precepto,
o de consejo, para mí es una orden. Pero a la vez le dice, con no pequeño consuelo de que aún antes parece que prevenía mi obediencia vuestra pastoral insinuación. O sea, reconoce en el interlocutor un pastor, no otra monja, sino el sacerdote, digamos, ¿no? Como a vuestra dirección, inferido del asunto y pruebas de la misma carta, como diciendo, a ver, me están diciendo que me dedique a los estudios religiosos, y la carta tenagórica, ¿qué es? Si es una carta sobre temas teológicos. Bien, y luego ve con una serie de citas, de las cuales ustedes tienen la traducción, pero la carta va oscilando entre el castellano y el latín, y eso también es muy importante. ¿eh? Eh, Ella dice que se dedicó a las letras profanas porque no se quiere meter con las letras sagradas, porque una herejía contra el arte no la castiga el Santo Oficio, sino los discretos con risa y los críticos con censura. Es decir, si me equivoco con un verso, se burlarán de mí, pero si me equivoco con los textos teológicos, me castiga el Santo Oficio, que es nada menos que la Inquisición. Entonces, de ahí la idea de que ella no quiere escribir sobre temas religiosos porque se considera indigna. Más adelante dice, no quiero ruido con el Santo Oficio. Y que tampoco estudia para enseñar, porque se acuerdan que Sor Filotea, o sea, el obispo le decía, las mujeres debemos estudiar, pero no para enseñar, porque eso es elación, eso es vanidad. Bueno, ella le dice, no, estudio para ver si con estudiar ignoro menos. ¿No? Viene esta idea de ignorar menos, una lítote muy propia también de la retórica barroca. Y un poquito antes dice que ella escribe solamente por dar gusto a otros. No se considera digna, mucho menos es un tema sagrado, sino que escribe por mandato. Y ahí entra en una zona de la carta que tiene mucho de autobiográfica, ¿sí? Porque empieza a contar toda su historia con anécdotas de cuando estaba en la corte e incluso antes en el pueblo, en la infancia, que la mamá había mandado a una hermana más grande a estudiar con una maestra y ella se coló, digamos, y consiguió que la maestra eh, le, le, enseñara también a leer y escribir. Ahora, fíjense, volviendo a la ficha que está en pantalla, que otra parte de estos textos oratorios era la narración, ¿no? Una pieza oratoria, sobre todo una pieza forense, se presenta el tema, se narran los hechos, y luego vienen las pruebas a favor o en contra, y finalmente una conclusión. Fíjense que claramente Sor Juana está en la fase de la narración o la narratio, porque lo dice, prosiguiendo la narración, fíjense que claramente lo está diciendo, e incluso llama de algún modo a testigos, como la maestra, dice que todavía vive la que me enseñó y puede testificarlo. Luego hay una zona donde ella cuenta todas sus anécdotas, de cómo le interesaba estudiar, pero se autocastigaba cortándose el pelo o no permitiéndose comer cosas que le gustaban hasta que no aprendía lo que se había propuesto. Es decir, como se está trasladando al estudio lo que sería el castigo o la penitencia religiosa, ella lo hacía por el estudio incluso profano, ¿no es cierto? Y como cuenta que se metió de religiosa porque estaba negada al matrimonio y le pareció un camino decente, y justamente porque estaba preocupada por su salvación. Y que aunque ella dice que aspiraba a estudiar teología, y sobre todo que quería estudiar, y vuelve a usar el amparo de San Jerónimo y Santa Paula, dice, porque claro, si es una monja de ese convento, era de generar de tan doctos padres ser idiota la hija, o sea, no podía ser ignorante. Entonces, como ella trata de aprender, pero viene toda una justificación de que antes de alcanzar la teología, que era el saber máximo, o lo que en la época llamaban la reina de las ciencias, necesitaba estudiar cosas menores para poder entender adecuadamente la Biblia. Es decir, como un sistema de grados que va subiendo en la complejidad de distintos saberes. Fíjense que más adelante dice que saber distintas cosas o acceder a distintos saberes
no solo no estorban, se ayudan dando luz y abriendo caminos las unas ciencias para las otras, por variaciones y ocultos engarces que para esta cadena universal les puso la sabiduría de su autor, de manera que parece se corresponden y están unidas con admirable trabazón y concierto. Entonces, como todo está enganchado. Y dice, yo de mí puedo asegurar que lo que no entiendo en un autor de una facultad, lo suelo entender en otro, de otra que parece muy distante. Y esos propios, al explicarse, hablen ejemplos metafóricos de otras artes. Entonces, que necesita saber arquitectura para entender tal o cual pasaje de la Biblia, o geometría, o historia, etcétera, etcétera. Y también vienen anécdotas muy interesantes de la vida cotidiana, de cómo ella está tratando de estudiar y antojárseles en la celda vecina tocar y cantar. Estar yo estudiando y pelear dos criadas y venirme a constituir juez de su pendencia. Recuerdan que en el audio de presentación explicamos que las monjas tenían sirvientas. Y termina con una cosa, bueno, no termina, pero en toda esta argumentación de que no puede evitar esa inclinación, de que Dios le puso esa inclinación al saber. Incluso dice, bendito sea Dios que quiso que fuese hacia las letras, esa inclinación, y no hacia otro vicio que fuera en mí casi insuperable. Y a la vez cómo padeció envidia y persecución por destacarse en las letras. Al punto de que se compara, por un lado, con Santa Teresa, Santa Teresa de Jesús, y por otro lado con el propio Cristo, que padeció persecuciones, envidias, mentiras, etcétera, etcétera, por ser alguien que se destacaba, digamos, ¿no? Esta es la idea de que al ser alguien que se destacaba o que accede a cierta fama, lleva su penitencia consigo, que es la envidia de los demás. Bien, hace toda una reflexión y termina, o en otro, cada tanto va cerrando estas ideas, ¿no? Que va ejemplificando, va ampliando la misma idea central, que es, fue Dios quien puso en mí la inclinación al saber, yo he hecho todo lo posible por controlarla y que no afecte a mi salvación, pero no está todo en mí porque es un don de Dios, ¿no? Y ella dice, me han perseguido por saber, dice, no quiero decir que me han perseguido por saber, sino solo porque he tenido amor a la sabiduría y a las letras, no porque haya conseguido ni uno ni otro. Una mezcla de modestia y de cuestionamiento al modo en que era perseguida, y que al tal punto no puede controlar esa inclinación que cuando le prohibían el estudio o no estaba estudiando, aprendía cosas prácticas, cómo funcionaba la naturaleza. Por ejemplo, dice, ¿qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando? Veo que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite, y por el contrario se despedaza en el almíbar, etcétera, etcétera, ¿no? Y más adelante dice con mucho humor, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Lo cual es muy interesante porque es una zona de familiaridad o de la vida cotidiana que entra en esta narración de su inclinación al saber. Y termina diciendo, esto no ha sido más de una simple narración de mi inclinación a las letras. Y luego empieza esta zona donde está la prueba, ¿no es cierto?, donde confirma o refuta o busca evidencia de lo que, porque en gran medida esto es una autodefensa, ¿no es cierto?, casi jurídica, lo que técnicamente se llama la probatio. Y empieza con un verbo que también tiene mucho peso en la retórica cristiana, que es confieso, como se está confesando con un superior, a pesar de que en el disfraz es una monja. ¿Y qué confiesa? Que no necesitaba ejemplos porque estaba la inclinación en ella, no obstante, justamente por haber leído vidas de figuras sagradas, encontró muchos ejemplos de mujeres que se habían dedicado al saber y al conocimiento. Abigail, Esther, y ahí viene toda la lista, ¿no es cierto?, de mujeres sabias, e incluso va a mencionar algunas mujeres paganas, pero que
de los orígenes del cristianismo, que terminaron siendo santas por haber adoptado el cristianismo. Y ahí menciona la egipcíaca Catarina, que es para los cristianos Santa Catalina, de la cual no voy a hablar porque en una de las clases prácticas van a tener una explicación sobre los villancicos. Por supuesto habla de Santa Paula, la patrona del convento, y habla de mujeres contemporáneas, como la duquesa de Aveiro, que era una mujer de la nobleza portuguesa muy culta, corresponsal de la virreina María Luisa Manrique de Lara. Hay que aclarar que en el momento en que todo esto pasa, los virreyes que habían protegido tanto a Sor Juana ya no estaban en México. Fíjense que todo este lío es en los años 90 y los virreyes y por lo tanto la virreina que la protegía se habían ido en 1689. Y también la duquesa de Aveiro, vuelvo a decir, era corresponsal de María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, la virreina que la protegió. Y luego, más adelante, hace una apreciación que ha sido muy reivindicada, por supuesto, por las lecturas feministas de la respuesta a Sor Filotea, y dice, no solo a las mujeres que por tan ineptas están tenidas, sino a los hombres, que con solo serlo piensan que son sabios, se había de prohibir la interpretación de las sagradas letras, en no siendo muy doctos y virtuosos y de ingenios dóciles y bien inclinados, porque de lo contrario, creo yo, han salido tantos sectarios y que ha sido la raíz de tantas herejías, como diciendo, acá me están cuestionando porque soy mujer, pero en realidad hay muchos hombres que se metieron en la interpretación de las letras sacras y ¿qué sacaron de eso? Herejías. Es decir, son los famosos herejes, ¿no es cierto?, condenados por la Iglesia Católica, que en su mayoría eran autores hombres. Bien, y luego viene nuevamente la discusión por la famosa cita de San Pablo, que las mujeres callen en la iglesia. Y dice que el apóstol no lo dijo a las mujeres, sino también a los hombres. Esa es su interpretación. Que no es solo para ellas el taqueant, o sea, que se callen, sino para todos los que no fueran muy aptos. O sea que fíjense cómo la exégesis o la interpretación de textos es derivada en otras cuestiones que además son sumamente originales, porque primero que este texto es como una autobiografía intelectual también, pero femenina, que es inusual absolutamente. Y si uno lo compara con vidas de monjas o vidas de mujeres, incluso escritoras, como Santa Teresa, la patrona de los carmelitas, ¿no es cierto? La vida de Santa Teresa cuenta anécdotas de la infancia y todo, pero siempre relacionadas con los episodios de éxtasis, del contacto místico con Dios, etcétera, etcétera. Acá todo esto es un debate que termina hablando del derecho al acceso al conocimiento y los límites de la educación y de la voz de la mujer. Por eso es un texto absolutamente extraordinario en la época en que se publicó y que ha quedado es realmente un clásico, ¿no? No solo lo de las letras, uno podría decir de la historia intelectual. No solo porque su autora fue una gran poeta. Bien, ¿qué más? Y incluso completa esa idea diciendo que en la iglesia primitiva se ponían las mujeres a enseñar las doctrinas unas a otras en los templos. Es decir, y este rumor confundía cuando predicaban los apóstoles y por eso se les mandó callar. O sea, les mandó callar porque de tanto que enseñaban, no porque no las consideraban habilitadas para aprender y enseñar. Y entonces, nuevamente, dice, yo quisiera, hay como un desafío, ¿no?, que estos intérpretes y expositores de San Pablo me explicaran cómo entienden aquel lugar que las mujeres callen en la iglesia. Y ahí viene la defensa más fuerte, con una serie de preguntas retóricas. Si el crimen está en la carta atenagórica, ¿fue aquella más que referir sencillamente mi sentir con todas las venias que debo a nuestra Santa Madre Iglesia? Si ella, es decir, la Iglesia, con su santísima autoridad no me lo prohíbe, ¿por qué me lo han de prohibir otros? Y esta vuelta de tuerca también es genial, porque dice, llevar una opinión contraria de Vieira
fue en mi atrevimiento, y no lo fue en su paternidad llevarla contra los 3 santos padres de la Iglesia. Mi entendimiento tal cual no es tan libre como el suyo, pues viene de un solar, es decir, viene de Dios. Y luego dice, si toqué a la Sagrada Compañía, ni toqué a la Sagrada Compañía en el pelo de la ropa, es decir, no me metí con los jesuitas. Discutí una idea de Vieira que además se había tenido el atrevimiento de cuestionar a 3 padres de la Iglesia. Y más adelante dice, si es como dice el censor, herética, ¿por qué no la delata? O sea, está jugando muy fuerte, diciendo, bueno, delátenme a la Inquisición, si realmente es herética. Y por eso dice que trata de sus impugnadores, porque en realidad después de que se publica la Carta Atenagórica, hubo mucha gente que salió a defenderla y a cuestionarla. O sea, hubo una verdadera polémica intelectual en relación con la Carta Atenagórica. Bueno, por supuesto, en su lista de mujeres sabias, la figura principal va a ser la Virgen María, que Sor Juana, y no ella sola, pero se inscribe en la tradición donde ven a la Virgen María como una sabia, una erudita. Y también dice que nunca escribió nada indecente y que siempre escribió por mandato. Lo único que escribió por su gusto es un poema que se llama El sueño, que es el primero sueño, que es un poema, digamos, epistemológico, que habla de los límites del conocimiento humano. Bueno, y justifica por qué se atrevió a responder, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, ya en esta conclusión, termina diciendo que en lo poco que ha impreso, no solo su nombre, sino ni el consentimiento para la impresión fue libertad de ella, porque siempre le publicaron otros, el obispo publicó sin su permiso, la virreina se llevó los poemas y los publicó en España. Y solamente lo que ella dice que se imprimió con su autorización eran unos ejercicios de la Encarnación y unos ofrecimientos de los dolores, que son textos para la oración de las monjas, que circulaban también, para, como ella dice, para la pública devoción, sin mi nombre, o sea, que quedó en el anonimato para no envanecerse de ser la autora de esos textos. Bueno, y vuelve a retomar al final, en esa peroratio o conclusión, que le disculpe el estilo, os pido perdón de la casera familiaridad, dice que la trata como a una religiosa de velo hermana mía, y se me ha olvidado la distancia de vuestra ilustrísima persona, o sea que en realidad está diciendo que hay una distancia y que hay una relación de jerarquía y de subalternidad, pero que ella lo mantiene como para mantener lo que dice el margen de vuestra modestia, digamos, para seguirle el juego, mantiene el estilo de una carta entre dos religiosas. Bien, es recomendable hacer una lectura muy minuciosa de este texto que tiene tantísimos elementos para anotar. Aquí sintetizamos, a ver si puedo pasar la página, algunas estrategias retóricas. Por un lado aparecen el tópico de la obediencia, que ya hemos mencionado, el etos, es decir, cómo se constituye ese orador, en este caso la que escribe, desde dónde escribe, desde una inclinación puesta por Dios, el patos, es decir, la exhortación a los sentimientos del público, ¿no? Esa idea de captar la adhesión con todo este anecdotario casi autobiográfico y esta exhibición de, de su propia, interioridad, que también es inusual porque normalmente cuando se les pedía a las monjas que escribieran contando su vida interior, era su vida interior en relación con la devoción, el pecado, la salvación, no por la inclinación intelectual. Y luego todas las pruebas que aduce, pruebas inductivas, es decir, los ejemplos que ella da de lo que le pasa a ella o de lo que hicieron otros, y las deductivas, cuando va de lo universal a lo particular. Por ejemplo, Dios me dio la razón, yo soy un Dios racional, por lo tanto,
mi entendimiento es obra de Dios, ¿no? O, digamos, de la generalización a lo particular. Por eso acá se mezclan tanto géneros como la geografía, es decir, la vida de los santos, pero que acá deriva una autobiografía un poco más profana, digamos, e incluso la oratoria forense, es decir, la defensa judicial. Bien, a ver. Eh, Bien, aquí algunos rasgos más para tener en cuenta, algunos ya los mencionamos, cómo intenta revertir el sentido de la carta atenagórica a partir de responsabilizar al propio obispo de haberle puesto nombre y haberla publicado, ¿eh? Cómo se relacionan los distintos saberes o objetos del saber con este sujeto, todo el debate entre lo público, lo privado y dar a la prensa, no la prensa en el sentido del periodismo, sino de imprimir, de publicar, el uso que hace de las fuentes cristianas, de cómo las recicla, cómo se articula en el léxico legal y la confesión religiosa y todo este campo semántico de la persecución, y los catálogos, por ejemplo, el catálogo de mujeres sabias, el catálogo de autoridades, todo para conducir a su propio comentario o interpretación. Bien, como les dije, esta respuesta sorfilotea tuvo notables ecos eh, en, lo que se llamó la querella de las finezas de Cristo. Hay un autor que es Elías Trabulce que rastreó quienes habían hablado de eso. Se sabe que todos clérigos, ¿no? José Ignacio de Castorena, que se perdió el texto, Manuel Serrano de Pineda, Francisco Ildefonso de Segura también se perdió. Francisco Javier Palavicino también escribió un sermón que se predicó en la misma iglesia de San Jerónimo, se llamó La Fineza Mayor, se imprimió en 1691, ahí discutía con Vieira y con Sor Juana y volvía a Santo Tomás. Luego hay otra edición de Cristóbal Tello que está hablando de la vida de Cristo y menciona toda esta polémica. Luego otro texto se llamó, el nombre, ¿no? Los nombres barrocos son larguísimos, carta que habiendo visto la tenagórica que con tanto acierto dio a la estampa sorfilotea de la cruz del convento de la Santísima Trinidad de la ciudad de Los Ángeles, escribía Serafina de Cristo, en el convento de nuestro padre San Jerónimo de México. Esa está fechada en febrero de 1691. Y se usa un enigma, una figura retórica donde se habla de Camila, una virgen guerrera que aparece en la Eneida, que era perseguida por un soldado. Probablemente, digamos, la imagen, la idea era que Sor Juana era una Camila, perseguida, digamos, por un soldado. Ahora, hay quienes dicen que Serafina de Cristo era Sor Juana y otros dicen que no, que nada que ver, que no era ella. ¿Qué más? En España, Diego Calleja, que era un sacerdote que era corresponsal de Sor Juana, mencionó toda una serie de lectores que aprobaron y elogiaron la carta atenagórica. Entre ellos Francisco Rivera, Francisco Morejón, Sebastián Sánchez. Todavía en 1727, cuando ya estaban todos los protagonistas muertos, Sor Margarita Ignacia publicó una apología a favor del padre Vieira, pero ese texto lamentablemente se destruye en la época de la Ilustración, cuando el marqués de Pombal, que fue un gobernante ilustrado, mandó destruir un montón de textos que tenían que ver con los sermones barrocos. En Madrid en 1731 también aparece Vieira impugnado por la madre Sor Juana Inés de la Cruz. Iñigo de Rosende tradujo el texto portugués, defendió a Vieira, criticaba a Sor Juana, y en 1737 también. También hay una traducción de Iñigo Rosende, bueno, que se reimprime en Quito en pleno siglo XVIII, 1763. O sea que tuvo muchísimo, muchísimo eco, pero bueno, en su momento le trajo muchos dolores de cabeza, pero también fue la causa de que escribiera ese texto realmente ineludible en las letras americanas, no tiene parangón, ni en la época, ni mucho menos si uno se encuadra en la escritura de mujeres.
Bien, cerramos aquí las explicaciones sobre la respuesta de Sor Juana a la carta de Sor Filotea, y cualquier cosa nos comunicamos por el foro o los canales habituales. Por último, otro eco que tuvo, perdón, agrego esto como una postdata, que tuvo esta situación fueron unos villancicos que Sor Juana compuso, dedicados a Santa Catarina de Alejandría en ese mismo año de 1691, editados en Puebla, detalle no menor, pero lo van a ver en una clase práctica.